Perfecto. Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Les pido disculpas porque como que me resfría bastante anoche, así que mi voz va a estar más o menos. Quiero agradecer la invitación a la Universidad Central, al BID, a la consultora LTC. Comunidad de Modernización, creemos que este tipo de espacios son extremadamente importantes. Como ustedes van a ver, de hecho, si miran un documento que escribió Marcelo, que está puesto en las carpetas, cuando uno mira los lugares donde se genera innovación en algunos países, laboratorios, etcétera, las actividades formativas son una parte muy importante de lo que es la gestión de innovación, porque tiene que ver con cómo vamos sensibilizando estos temas en la administración pública y todo eso. Por lo tanto, creemos que es súper importante estar acá y este tipo de eventos en particular. Yo hoy día les quiero hablar de una experiencia, les quiero hablar de una experiencia práctica, de una historia de guerra, si queremos decirlo de alguna manera, de cómo todas estas cosas que se han comentado efectivamente son realizables y son realidad. No es simplemente que vayan a haber visto, ¿no es cierto?, un montón de palabras o temas o nombres, design thinking, startup, qué sé yo, etcétera, sino que todas estas cosas efectivamente se pueden aplicar, pero no solo se pueden aplicar, sino que se pueden aplicar de manera fácil y lo más importante, con tremendos impactos, no solamente a nivel de una institución, sino que impactos a millones de personas. Y de eso es un poco lo que les quiero hablar. Les voy a contar entonces una historia. ¿Qué historia? Una historia donde había un presidente que quería que el gobierno estuviera al servicio de los ciudadanos para generar una sociedad de oportunidades. Qué interesante. Suena súper obvio, súper evidente. El gobierno tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Y por defecto, si está al servicio de los ciudadanos, va a facilitar la generación de una sociedad de oportunidades. ¿Por qué? Porque empareja la cancha, porque permite que las personas puedan acceder de todas partes, ¿no es cierto?, a los distintos beneficios y cosas que entrega el Estado. Teníamos un equipo de 30 personas apasionadas por el servicio público y solamente 2 años para hacer cambios. ¿Por qué 2 años? Porque empezamos en el segundo año y claramente pensar en hacer algo en el último año es para consolidar. Por lo tanto, había que lograr hacer cosas en 2 años. Y con eso nos encontramos. ¿Y qué cosas queríamos hacer en esos 2 años? Bueno, decidimos ponernos un poco psicopáticos. Dijimos, queremos tener una clave única para que todos los ciudadanos chilenos se puedan autenticar de una sola forma. Queremos hacer que los municipios sean digitales. Queremos hacer que los trámites sean digitales y que aumente la cantidad de trámites digitales que existen en el Estado. Queremos hacer que haya guías de cómo hacer sitios web y cómo hacer cosas digitales. Queremos hacer que el Estado interopere cada vez más para que los trámites ocurran entre las instituciones a través de plataformas de interoperabilidad. Queremos hacer una red multicanal, multiservicios, donde todos los servicios públicos puedan, esto es como complejo, donde todos los servicios públicos puedan entregar sus servicios en un solo lugar, pero además a través de multicanales, redes sociales, internet, telefónico, etcétera. Queremos hacer que el gobierno se abra, queremos que sea transparente, queremos que haya datos abiertos para que la gente los pueda descargar y pueda utilizarlos. Queremos que haya sistemas de participación y otros 40 proyectos más que están funcionando en paralelo. Y además queremos apoyar instituciones para que puedan generar proyectos de innovación y estar con ellos y generar herramientas y software y tecnología que permita que todo esto funcione. En 2 años. Bueno, ¿qué teníamos? Teníamos un presupuesto amoroso de $2 millones anuales. Digo moroso porque nuestros homónimos en otros países tienen 60 y números más grandes. Teníamos la unidad de modernización, una unidad que se crea en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que tiene una gracia. Es un ministerio que coordina programas interministeriales, pero además coordina la vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Así que eso era una gracia, porque tenía una cosa política interesante. Pero teníamos un Estado un poquito ineficiente, con no demasiada buena actitud para los ciudadanos, ¿no es cierto? La gente entraba a los sitios web del Estado y se encontraba con, bueno, usted puede hacer esto fácilmente de acuerdo a la ley 24.457-4, subtítulo 25, ¿no es cierto? Y usted podrá tener el beneficio que tanto necesitaba. Y ese era el Estado. Instituciones que pedían, ¿no es cierto? No, pero sí es muy simple, usted necesita ir a estos 3 lugares, conseguir estos 5 papeles y le entregamos de inmediato en no más de 80 días, algo. Fíjense que me tocó un servicio público, y ustedes no me lo van a creer, que me dice, bueno, nosotros nos tardamos 2 años en entregar ese beneficio. Si yo lo quedo mirando, tú me estás tonteando, no pueden ser 2 años. Sí, pero bueno, ¿y qué hacen entre medio? Le avisan al cliente, ¿no es cierto?, en qué está su trámite. Y claro, le mandamos un mail cuando se inicia y uno cuando termina. Bueno, con eso nos encontramos. Entonces, ¿cuáles eran los desafíos?
trabajar con instituciones que estaban desvinculadas y funcionando como silos, ¿no es cierto?, con sistemas de información distintos, desconociéndose las unas con las otras, y una cosa muy interesante, foco en procesos internos y gestión de indicadores. ¿Ah? Esos maravillosos PMG que no sirven para nada, pero que, ¿no es cierto?, nos obligan a estar desesperados por cumplir con unas metas que son imperdonables algunas, o sea, realmente imperdonables, pero eso era el proceso. Y procesos internos atroces, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer que nuestra fiscalía tenga 5 pasos más para asegurarse que el decreto y el oficio salga de la mejor manera y estemos más seguros y la Contraloría no nos diga nada? Y ese era el foco. Por supuesto, no era un buen foco. Y el punto de vista tecnológico, la tecnología vista como software y hardware. Tenemos que comprar servidores. El jefe de informática, necesitamos comprar muchos servidores y más servidores y mucho software, porque así vamos a mejorar el estado. Por ejemplo, no. Entonces, con todo eso nosotros dijimos, bueno, tenemos que atacar esto. ¿Y cómo decidimos atacarlo? Tomamos algunas decisiones. La primera decisión fue generar un plan de proyectos concretos. Y esto es muy importante. Desde un principio hay que definir una cartera de proyectos. Y todos esos proyectos que yo les mostré psicopáticamente que pensábamos hacer en 2 años, los pusimos desde un principio en un plan que se llamó el Plan de Gobierno Digital 2011-2014. Era un compromiso un poco ridículo pensar que lo íbamos a lograr hacer, pero dijimos lo vamos a poner en público, lo vamos a poner ahí y la gente nos va a poder decir si cumplió o no cumplió. O sea, el indicador de gestión era súper claro, el proyecto ocurría o no ocurría. Pero pusimos de un principio todos esos proyectos y nos fuimos improvisando en el camino. Y eso es muy importante porque nos permite tener foco, y ahí vamos a ver la importancia de eso. Lo segundo fue, bueno, ¿cómo vamos a gestionar eso? Y las metodologías de gestión surgen por doquier. Pues. ISO 9000. ¿Ah? Tenemos instituciones que tienen ISO 9000 y es maravilloso porque te permiten sistematizar la inutilidad y la estupidez. Es fantástico. Tenemos instituciones que tienen, ¿no es cierto?, totalmente sistematizado cómo, y voy a decir una institución que no voy a nombrarla, por supuesto, pero yo le envío una noticia que tenía que publicar en el sitio web. Y me dice, no te preocupes, la vamos a publicar en 3 semanas más. ¿Por qué? Porque son 5 procesos de aprobación antes de publicarla en el sitio web. Y estamos certificados ISO 9000, entonces tenemos que cumplir con la normativa. Fantástico. Entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos un montón de instituciones que deciden que quieren gestionar sus proyectos con PMOs. Y se contratan PMOs carísimas, ¿no es cierto?, utilizando los estándares del Project Management Institute, que te obligan a hacer cartas Gantt, documentación. Y tanta documentación y tanta grasa que se demora más generar la PMO que hacer un proyecto. Fantástico. Entonces teníamos que tomar una decisión, y tomamos la decisión de hacer una cosa que se llama las metodologías ágiles. Algunos de ustedes las habrá oído nombrar. Las metodologías ágiles vienen de un manifiesto que se llama el Manifiesto Ágil, que dice, tenemos que focalizarnos en lograr cosas, no en hacer documentación. Entonces, la metodología ágil incluye una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, hacer pilotos. Pero no pilotos, y como decía Javier, no se trata de hacer unos pilotos eternos, no. Los pilotos duran 1 mes. Cualquier proyecto que no sea capaz de tener un resultado en 1 mes, quiere decir que hay algo que es pobre. A los 3 meses hay que tener una beta decente, y a los 6 meses tiene que haber resultados. Proyectos de más de 6 meses son basura para nosotros. Por una cosa lógica. Hay proyectos que pedían presupuesto para 3 años en el Estado. Nosotros tuvimos la experiencia encontrando con yo vengo de la administración anterior y esta administración, tengo un tiempo ya en la administración pública, y todavía hay proyectos que vienen haciéndose de la administración anterior a varios años, con créditos además, y etcétera y todo, súper complejo. Y en realidad tienen que haber resultados, porque cuando llega el otro gobierno después no se toman las cosas. Entonces las betas. Por otro lado, asignar a múltiples equipos, la multidisciplinariedad, trabajar con gente que sepa de todo, ¿ah? y no generar roles en el sentido de un documentador. No, todos pueden colaborar en distintos roles, lo que implica generar equipos multifuncionales. El uso de una herramienta que se llama Kanban. Les doy la tarea para que la busquen. La herramienta Kanban es una herramienta muy interesante que se desarrolló originalmente en Toyota con la gestión de calidad total, esa es bastante antigua, pero que permite generar procesos e ir avanzando las tareas a través de los procesos. Y eso nos ha permitido tener en todo el equipo visibilidad de todos los proyectos muy rápido y, por ejemplo, cuando yo hago la gestión de los 60 proyectos, en realidad yo me paseo con el iPad por la oficina y voy preguntando en qué está esto, en dónde está esto, y lo voy agregando, lo voy pasando de un lado para otro y todo, porque si no sería absolutamente imposible. Ahí tenemos, de hecho, un ejemplo. Básicamente, la parte más básica de un Kanban es tener tareas por hacer, tareas en proceso y tareas hechas. Las tareas hechas son muy bonitas porque permiten psicológicamente saber que uno ha logrado cosas. Entonces uno se siente más tranquilo. Ahí tenemos un equipo, ¿no es cierto?, que está trabajando con el Kanban. Si ustedes ven en la foto, un poco más arriba, hay distintas
como etapas, y esas son las etapas de los proyectos que nosotros tenemos. Y ahí viene la otra parte importante, el equipo, el casting. ¿Cuál es la diferencia entre un reality exitoso y un reality no exitoso? ¿Cuántos dramas hay, no es cierto? ¿Cuánta gente se pega? ¿Cuánta gente tiene romances? Y una serie de otras cosas atroces que puedan ocurrir. ¿Y ustedes saben cuál es la gracia de Nakasone cuando hace los reality? No es simplemente hacer el reality, sino que seleccionar a las personas adecuadas. La selección es un proceso súper complejo en los reality, porque tienen que ser las personas que generen los conflictos que queremos que generen. Bueno, en el caso de la gestión de proyectos necesitamos conseguir a la mejor gente posible, y no podemos escatimar en eso. Y por supuesto la mejor gente posible a veces es cara, pero como dice Javier, a veces no necesariamente tiene que ser la más cara, sino que tenemos que ser capaces de venderles una visión y entusiasmarlos. Y así fuimos armando un equipo de gente súper apasionada, que a lo mejor no estaban tan bien pagados todos, pero sí, ¿no es cierto?, les ofrecimos algo distinto, que era, tú puedes cambiar el mundo. Vas a hacer que millones de personas tengan efectos de lo que tú estás haciendo. No sé si te interesa eso o quieres un trabajo normal. Y eso tiene que ver también con la pasión con la que nosotros vamos vendiendo las cosas que hacemos. Y bueno, teníamos que pensar en un modelo. ¿Ya? A veces no me gustan los modelos, aquí han comentado muchas veces que hay que tener cuidado con que los modelos nos encasillen, pero teníamos que definir una forma de gestionar el ciclo de los productos o el ciclo de las iniciativas. ¿Cómo hacíamos que se iniciaran, se idearan y mejoraran? Y definimos lo que hemos llamado nuestro modelo de innovación en modernización, una cosa que está comenzando y que esperamos vaya mejorándose con el apoyo de todas las personas que vayan trabajando en eso, que básicamente tiene una etapa como de ciclo vital, ¿no es cierto?, donde está la etapa embrionaria, una etapa de desarrollo, una etapa de maduración, donde los proyectos van avanzando y evolucionando y luego de manera cíclica van mejorando. Y hay una serie de hitos, ¿no es cierto?, que permiten que eso funcione. Voy a referirme brevemente a cada una de estas etapas. La etapa embrionaria. Aquí lo más importante es identificar obviamente objetivos y beneficiarios. Y no se trata de hacer planificación estratégica ni hacer FODA, porque eso es demasiado terrible, sino que ser capaz de decir, bueno, nuestra institución tiene una ley, ¿no es cierto?, que define cuáles son los objetivos, y está el famoso formulario H, no sé, de DIPRES, ¿no es cierto?, que dice los objetivos estratégicos que tenemos y todas esas atrocidades, pero algunas de esas efectivamente son medianamente razonables. Tomamos eso y decimos, bueno, este es nuestro público objetivo, ¿qué queremos hacer con ello y cuál es el impacto que queremos lograr? Y es muy importante eso, ¿qué impacto real queremos lograr? Y un impacto que tiene que ser medible, no en cantidad de documentación, ¿no es cierto?, un montón de esos indicadores que les decía antes del PMG, sino que efectivamente en personas contentas, personas con trámites resueltos, etc. Otra cosa importante, identificar y a los liderazgos clave. Y hay que ser capaz de identificar, y en la organización se van a encontrar con gente que es líder natural. Y los líderes tienen algo que es muy importante y que lo nombraron acá. No tienen mucho temor al riesgo, ¿ya? El riesgo de fallar, porque vamos a fallar muchas veces. Y tenemos que ser capaces de ser valientes con eso. Cuando uno se encuentra con los 200 decretos de fiscalía que tienen que pasar, ¿no es cierto?, para que finalmente autoricen algo, y las 80 firmas y todo, bueno, vemos la aversión al riesgo. Tenemos que lograr que alguien, ¿no es cierto?, en alguna posición sea capaz de decir, hagamos esto, y hagámoslo al tiro. No sé si conocen el clip del hagámoslo asado, hagámoslo al tiro. De hecho, nosotros tenemos un gran cartel en nuestra oficina que dice, hagamos un sitio, hagámoslo al tiro. ¿No? Porque siempre podemos hacer las cosas así. Y encontramos gente, y están. Javier lo decía muy bien, esas personas están, pero tenemos que sistematizarlo. Nos encontramos en Mineduc con gente que hizo cosas innovadoras, en la DGMN, Economía, Subder, IPS, Registro Civil, por nombrar algunas con las que trabajamos muy directamente, donde había personas que se entusiasmaban con hacer estos proyectos. Identificar recursos disponibles, y esto es maravilloso. ¿Cómo hago para no pedirle a DIPRES todas las cosas que quiero hacer? Y eso tiene que ser con imaginación. Hay cosas que ya existen, usemos lo que ya existe. Demostremos a la DIPRES que podemos hacerlo sin ayuda de ellos. Mira, aquí estoy. Agarro la plata que tenía y la uso de otra forma. La uso de forma más original. Y ahí tenía el proyecto. ¿Me voy a decir algo? Entonces, esa lógica es muy importante. Y vamos a ver cuando les muestre cómo se aplicó el modelo, que eso permitió hacer un cambio radical en la administración pública. Y por otro lado, los focos en resultados de corto plazo. De inmediato tener quick wins, metas que yo pueda mostrar. La única forma de hacer que las cosas existan es que existan. Suena un poco obvio, pero cuando nosotros, por ejemplo, decidimos que queríamos tener un portal de datos abiertos, no había ningún portal de datos abiertos en Latinoamérica de gobierno. Entonces dijimos, hagamos uno, ya, pero no tenemos ningún dato. No importa, bajemos algunos datos de otras instituciones, los bajamos, los ponemos,
pero somos el primer portal de datos abiertos de Latinoamérica. Pero es un portal punga, no importa, pero es el primero. Fantástico. Lo lanzamos y apareció en todas partes. Chile lanza su primer portal de datos abiertos. Hoy día el portal tiene más de 1500 datasets que se pueden bajar, ¿no es cierto? Y es reconocido internacionalmente, pero lo hicimos existir desde la lógica de hagamos que esté. Luego, cuando hablamos del proceso de desarrollo, es muy importante cuando uno genera iniciativas, ser capaz de generar iniciativas que se complementen entre sí. Muchas veces las instituciones tienen listas de proyectos que las generaron, ¿no es cierto?, las distintas áreas y que se fueron poniendo, ¿no es cierto?, en programas presupuestarios, se lo mandaron a Roy Rogers, el IPRES, con, qué sé yo, a través de la página web, con todas esas partes, definición, el marco lógico, una cuestión absolutamente anacrónica, pero que todavía existe, y se fue definiendo todos esos proyectos. Pero la pregunta es, ¿conversaron todas esas áreas de sus proyectos y si sus proyectos interactúan entre sí? Es extremadamente importante tener una visión integral, colaborar entre las áreas y darse cuenta si los proyectos se potencian los unos con los otros. Porque ahí yo puedo definir un conjunto de proyectos realmente importantes. Y la priorización la voy a dar en tanto en cuanto muchos de esos proyectos sean capaces de colaborar el uno con el otro para hacer que funcionen como un ecosistema. Por lo tanto, la lógica ecosistémica es muy importante. Y vamos a ver que por eso integramos esa lista de proyectos, todas se integran entre sí. La incorporación de la participación ciudadana es muy importante. Existe una ley, la 20.500, no sé si todos la habrán leído, todas las instituciones generaron sus instrucciones de participación que se usan más o menos, ¿no es cierto? Tenemos ahí algunas cosas. Bueno, el trabajar con las personas, vamos a darnos cuenta que es una cosa muy importante y se puede hacer de forma fácil. No siempre tiene que ser una gran consulta pública donde en realidad no llega nadie, porque convengamos de que cuando se hacen consultas públicas no es que llegue demasiada gente caminando por las calles que le encanta hacer leyes y entonces va y pone comentarios a las leyes. No, es una fantasía. Pero sí hay formas de hacer participar a la ciudadanía y vamos a ver que se puede hacer de forma simple. Por otro lado, en esta etapa el modelo de negocio se afina un poco más, se implementan ya los sistemas básicos y ahí vamos a ver que lo importante es está lleno de software open source y está lleno de sistemas que se pueden bajar gratuitamente. No tienen que comprar SAP para todo, no tienen que comprar grandes sistemas y gastarse millones de dólares. Lo que necesitan son gente del área tecnológica ingeniosa que sea capaz de encontrar esos software para poder implementar los primeros sistemas. Después irán mejorando los sistemas. Partimos haciendo CRM basados en el sistema de gestión de transparencia y hoy día es el sistema que permite hacer funcionar a todo Chile Atiende. Y definir las primeras métricas. Y aquí viene una parte importante. Ya les hablé, ustedes ya se habrán dado cuenta mi animadversión con los PMG, pero, no es que me carguen, ¿no? Pero viene la parte donde podemos definir métricas que nosotros consideramos relevantes. Y esas métricas tienen que ver con resultados concretos, con, por ejemplo, cantidad de atenciones, cuando queremos lograr una cosa, pero, por ejemplo, otras métricas que no todos usan, como las métricas de satisfacción. Y una encuesta de satisfacción, no cualquier encuesta de satisfacción. Una encuesta de satisfacción, no cualquier encuesta de satisfacción, no una cosa de si te gustó o no te gustó. Hoy día existen metodologías para medir la satisfacción, tal como las empresas privadas usan el Best Place to Work para saber cómo la gente está contenta en el trabajo. Hay metodologías para definir cuál es la satisfacción de los usuarios. Y si tenemos un gobierno que está centrado en los ciudadanos, bueno, la primera métrica que tenemos que tener es, ¿estamos satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos? ¿No es acaso eso lo más importante? ¿O es más importante cuánto papel gastamos? Claramente, eso es parte del diseño de las métricas. Y definir esas métricas de satisfacción para nuestros públicos objetivos, que son todos distintos, lo que implica explorar. Y lo que se ha dicho mucho acá, explorar significa preguntarse qué pasa con ese cliente en particular para mi institución. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus historias de vida? ¿Cómo es Juanita? ¿Cómo es don Pedrito? ¿Cómo viven? Eso nos va a permitir adelantarnos a sus necesidades. Y finalmente, el proceso de maduración que pusimos ahí tiene que ver con ya la evaluación y el feedback de todas estas iniciativas. Podríamos hablar clásicamente del concepto de mejoramiento continuo, pero no me gusta mucho esa frase, pero tiene que ver con efectivamente estar evaluando, generando feedback y sobre eso generando las mejoras necesarias. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, ahí podemos incorporar también a los ciudadanos en ese proceso y ir mejorando de manera exponencial. Esto es muy importante porque tiene que ver con cómo yo parto haciendo proyectos, insisto, con bajos presupuestos y luego voy agregando presupuestos porque tengo que vender el proyecto. Y la peor forma de vender es decirle al jefe de servicio, necesito 10 millones de dólares para solucionarte un problema. Yo tengo un caso de un servicio público nuevamente grande que no los voy a nombrar nunca, pero va y dice al director de servicio,
mire, yo tengo la solución para que nosotros cumplamos con todas las metas institucionales, ¿ya? Necesitamos construir un data center, necesitamos comprar estos software, hacer una consultoría de procesos y 10 millones de dólares. ¿Le parece? Y DIPRES no le quiso dar el presupuesto. Y me reclamó y me decía, oye Andrés, son súper poco comprensivos en DIPRES, no entiendo por qué no me dieron el presupuesto. ¿Y por qué el director no lo entendió? Tal vez es porque no iba a ninguna parte, por ejemplo. Entonces ahí viene el cómo vendemos, y el cómo vendemos es justamente partir, ¿no es cierto?, de lo más chico a lo más grande. Y ya, pues me voy a ir a lo práctico, porque todo esto puede sonar súper teórico y en la cancha se ven los gallos. ¿Cómo aplicamos este modelo y cómo hicimos que ciertas cosas ocurrieran? Ya, pues primer desafío. Queremos hacer una red multicanal, multiservicio. Ya todo el mundo ha hablado de eso, la ventanilla única, hay proyectos por años, hay libros acumulados de las ventanillas únicas y todo. No, pues, pero nosotros queremos cambiar para siempre la relación entre el Estado y las personas. Así, a lo Apple. Nunca antes había hecho algo como esto. Queremos cambiar radicalmente la administración pública y para siempre. Y Chile Atiende tenía que ver con eso. ¿Cómo hacemos que en un solo lugar pudieran haber muchas instituciones integradas y pudiera haber muchos trámites en distintos canales? Y usamos este método. Partimos con identificar líderes. Y le dijimos a FONASA, oye FONASA, ¿qué tal si nos ayudáis a participar con esto? Oye, Instituto de Previsión Social, ustedes tienen sucursales en todo Chile. ¿Qué te parece si transformo tus sucursales, en vez de ser solamente para previsión social, para cualquier cosa? Y listo, no construimos ninguna sucursal. Tomamos a FONASA, ¿qué tal si venden los bonos a través de estas sucursales? Perfecto, tenemos una red en todo Chile ahora que vende bonos y además hace cosas de previsión. Oye, Sense, ¿no te gustaría poner tus programas acá? Ya, pues, ahora tengo sucursales en todo, y oye, y Sense pensaba construir sucursales en otras partes. Listo, ahora tiene sucursales en todo Chile. Y así, hoy día tenemos 20 instituciones públicas integradas en una red de más de 160 sucursales a lo largo de todo Chile, donde el 70% de los ciudadanos chilenos tienen una sucursal de Chile Atiende y pueden realizar más de 140 trámites de 20 instituciones distintas. Además tenemos un call center. ¿Y el call center lo construimos, lo compramos? No. Tomamos el call center que tenía el Instituto de Previsión Social, le agregamos posiciones, mejoramos el IBR y hoy día 40 instituciones se pueden acceder desde un mismo call center. Partimos también, ¿no es cierto?, con un sitio web. Había un sitio web que se llamaba ChileClick, que tenía un montón de trámites, decidimos irlo mejorando, aprovechamos de la ley de transparencia y le dijimos a la institución, ustedes tienen que cumplir con la ley de transparencia y poner todos sus trámites, pónganlos en Chile Atiende. Y entonces fuimos poniendo todos los trámites. Y trabajamos de manera crowdsource, es decir, las instituciones iban subiendo sus trámites y nosotros teníamos un ejército de personas mejorando, eso sí, la redacción, porque eso era súper importante. Esos trámites atroces que les decía de acuerdo a la ley 24.457-4-25, que las personas nunca iban a entender, lo empezamos a transformar al lenguaje ciudadano. Y ese fue un cambio importante. Y con eso fuimos generando canales. E incluso incorporamos las redes sociales. Y ojo, las redes sociales no solo para tuitear y decir esto es cool, sino que redes sociales donde las personas, piensen ustedes que más del 90% de las personas en Chile utiliza Facebook, las personas pueden utilizar Facebook como un canal de atención, preguntar cosas y que se metan dentro de un CRM, que fue otra de las innovaciones, que permitiera intercanales, ¿no es cierto?, hacer seguimiento de las peticiones. ¿Cuánto tuvimos que gastar en eso? Usamos las sucursales que ya existían del IPS, usamos capacidades que ya existían para la generación de contenido, utilizamos un call center que ya existía, agregamos, por supuesto, capacidades tecnológicas, llevamos toda la nube, además, porque decimos que no íbamos a estar llenándonos de data center, así que pusimos todo en la nube, y esto se hizo. ¿Cuánto podría haber costado hacer una iniciativa como esta? Millones de dólares. Nosotros hicimos que costara menos. Y eso hizo que existiera. Hoy día tenemos que invertir más, por supuesto. Pero ya Chile Atiende existe. ¿Quién puede negar a Chile Atiende hoy? Más de 12 millones de atenciones solamente el 2012. Pero teníamos otro problema. Éramos gobierno digital y alguien nos decía, oye, pero ¿sabes que siguen existiendo los mismos trámites digitales como hace 7 años? Podéis sacar el permiso, o sea, el tema del certificado de nacimiento y todo eso. Y claro, teníamos un 25% de los trámites digitales. Tenemos más de 50% de las personas con acceso a Internet en Chile, más de 6 millones de conexiones móviles a través de smartphones el año pasado y un 25% de los trámites digitales. Como que estábamos mal. Entonces dijimos, ya, pues, hagámonos los choros, 60% de los trámites de aquí al 2013. Ya, ¿cómo? Bueno, conseguimos apoyo político. El presidente hizo un instructivo, ¿no es cierto?, que le dijo a las instituciones, tienen hasta el 2013 para hacer eso. Pero una cosa es decirle a la gente que tiene que hacerlo y otra cosa es cómo lo hacen. Porque la pregunta es, ¿y qué trámites vamos a priorizar? ¿Vamos a dejar que cada institución diga el trámite que se le ocurra? Y créanme, me mandaron unos trámites que no tenían perdón de Dios.
que claramente los hacían 2 personas al año. Entonces, ¿cómo hacemos? Perfecto, preguntémosle a la gente. Y aquí viene la participación ciudadana de manera innovadora. Si hacíamos una consulta pública y le decíamos a la gente, venga a decirnos qué es lo que quiere, no iba a llegar mucha gente. Tomamos el portal Chile Atiende, los trámites que la gente buscaba, las más de 2 millones de visitas al día, y las personas tenían un botoncito en el que podían hacer clic y decir, quiero mejorar este trámite, quiero hacerlo digital. Más de 80.000 peticiones ciudadanas nos llegaron. Y adivinen qué hicimos. Generamos la priorización a partir de lo que la gente quería. Pero lo hicimos más interesante. Pusimos un dashboard público, como una especie de muro de la vergüenza, donde estaban todos los trámites que la gente encontraba espantosos. A las pocas semanas en las noticias apareció, ¿no es cierto?, trámites atroces, instituciones ineficientes, etc. Las instituciones nos empezaron a llamar por teléfono para pedirnos si podíamos ayudarlos a digitalizar los trámites. Por supuesto, nosotros los ayudamos. Pero ¿qué fue lo primero que nos reclamaron las instituciones? Lo primero, pero tenemos procesos internos demasiado complicados para poder digitalizarlos. Es que no me interesa su proceso interno. Lo que interesa es que digitalice la parte que va de cara al ciudadano. Y fíjense que este es un cambio radical. Las instituciones, yo les decía al principio, que están focalizadas en todos sus procesos. Pero el proceso de cara al ciudadano significa que yo puedo tener un formulario, que el ciudadano lo llena, llega a la institución lo imprime, lo mete en una carpeta, lo timbra, pasa por un montón de partes, ¿no es cierto? Le pone unos elásticos, le pone unos clips, ¿no es cierto? Y todo eso, pero luego el documento final lo pone en PDF, lo firma digital y se lo entrega digital al ciudadano. Ese es un trámite digital para el ciudadano. No le estoy pidiendo a la institución que haga todo el proceso de digitalizar. Pero claro, va a aumentar la cantidad de personas que piden el trámite. La institución sola va a querer mejorar. Entonces las instituciones nos dijeron, ah, genial, súper buena, ya, sí, el presidente lo dijo, pero yo no me había pedido presupuesto de IPRES para poder hacer esto. Yo no, ¿y cómo lo hago? No tengo tiempo, no tengo la gente experta, todo el asunto. O sea, nos cagaron. Entonces, no, dijimos, aquí venimos nosotros a ayudarlo. Y teníamos que ser capaces de generar, y es una parte muy importante de este tipo de modelos, bajar barreras de entrada. Si no somos capaces de bajar barreras de entrada, no vamos a lograr que la gente quiera participar con nosotros. No podemos simplemente decirle, innova, haz esto, haz lo otro. No, tengo que ser capaz de entregarle una herramienta. Y ahí nosotros creamos un par de herramientas interesantes. Una que se llama Simple, Sistema de Implementación de Procesos Ligeramente Estandarizados, que es una plataforma de software que creamos basada en lo mejor de la industria y dijimos, ya, la gente compra herramientas de workflow que cuestan millones de dólares. ¿Qué es lo mejor de las herramientas de workflow? Que la gente pueda dibujar el flujo y que la gente pudiera dibujar formularios. ¿Se imagina una herramienta donde yo dibujara el flujo, pusiera a las personas responsables, dibujo el formulario y aparece el trámite digitalizado? Bueno, tenemos que crearla. La construimos, la entregamos as a service y empezamos a repartirse a las instituciones que les dijimos, perfecto, ahora tú tienes acceso a esta herramienta y te mandamos un consultor y te ayudamos a digitalizar tu proceso. No estás solo en este proceso. Pero además le facilitamos la vida a la gente y hacemos que las personas puedan identificarse a través de la clave única. Y hoy día más de 2 millones de personas ya están enroladas. El año pasado el subsidio a la vivienda se hizo entero utilizando clave única y ya de aquí a unos pocos meses más vamos a tener más de 30 trámites que se van a poder hacer con clave única. Fíjense qué interesante esto. Logramos trabajar con registro civil para que la clave equivalga al carnet de identidad. Por lo tanto, todos aquellos trámites que la gente en jurídica decía, es que esto tiene que ser presencial porque dice presentar carnet de identidad, la clave única es el carnet de identidad, así que sí puede ser digital. Sorry. Entonces, pero le entregamos la herramienta, por supuesto, y le entregamos la documentación y ayudamos a las instituciones. Entonces, si ustedes se fijan, pasamos por todas estas etapas que yo les nombro. Identificar los liderazgos, generar tecnologías baratas. No, crear la tecnología de Simple fue con el personal que teníamos. Por supuesto, un buen personal, pero lo creamos con el personal que teníamos. Trabajamos con registro civil, trabajamos con estas instituciones. Y eso permitió que los entusiasmáramos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles factores transversales no podemos olvidarnos? Y esto es parte de los aprendizajes que creemos que pueden ser útiles para todos. Lo primero es tener un ente accionador. En este caso éramos nosotros, la unidad de modernización, pero en los casos de los servicios públicos va a ser el servicio del ministerio, la subsecretaría, el mismo servicio público. Tiene que haber alguien que se haga responsable, alguien que diga yo soy el dueño de estas iniciativas. Y ese alguien tiene que querer la iniciativa, tiene que amar la iniciativa, tiene que apasionarse con la iniciativa. Porque esto es acerca de esto es acerca de transmitir, acerca de hacer que la gente vibre con la iniciativa. Tener apoyo político a alto nivel, por supuesto, es importante. Nosotros, claro, no nos vamos a hacer aquí como que somos tan bacanes y todo el asunto. Teníamos un buen apoyo político, tuvimos
3 instructivos presidenciales salieron de nuestra unidad. Pero para tener el apoyo político, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser capaz de vender, pero hay que saber vender. Y esa es una parte muy importante. ¿Cuáles son las cosas que realmente le importan al director de servicio? No es lo mismo decirle, como les decía, dame un montón de plata, a decir, ¿se acuerda? Y esto es un caso que aplicamos. ¿Te acuerdas del año pasado cuando apareció en el diario la tremenda embarrada, ¿no es cierto?, en el mostrador que ocurrió cuando ocurrió X, no sé, postulación, por poner un caso? ¿Qué tal si hacemos que este año no aparezca en el mostrador? Eso de todas maneras va a generar engagement para que la gente quiera hacer un proyecto. Entonces tenemos que ser capaces de saber cuáles son los motivadores y venderle a las autoridades políticas las cosas de esos motivadores, no nuestros motivadores. Porque lo típico es que nos enamoramos de nuestros proyectos y queremos vender aquellas cosas que son nuestras. Pero tenemos que ser capaces de realmente venderle al otro lo que necesita. Generación de prototipos y experiencias pilotos es muy importante. O sea, ser ingenioso y decir, podemos hacer un prototipo en HTML, podemos hacer un prototipo en una tablet, podemos hacer algo rápido. ¿Por qué? Porque existe, como les decía. Hicimos el primer portal de datos abiertos de Latinoamérica y era un poco inútil, pero era el primero. Y luego lo pudimos mejorar porque la gente creyó en él. Bueno, así, ¿no es cierto?, uno puede hacer ese tipo de prototipos. Participación y exploración ciudadana, ¿no es cierto?, trabajar con las personas, explorar lo que necesitan. Capacitación y gestión de personas, tienen que tener un buen personal, las personas que tienen, ¿no es cierto? Alguien hablaba acá, la dificultad de la rotación, de las personas, etcétera, pero bueno, las personas que están, capacitarlas, entregarles conocimiento, emocionarlas, incentivarlas a que sean dueños del proyecto. Bajar las barreras de entrada, como les decía, no podíamos pedirle a las instituciones que digitalizaran si no les creábamos estas herramientas, teníamos que facilitarles la vida porque si no los íbamos simplemente a presionar. Bueno, lo mismo en los proyectos, tienen que ser capaces de crear condiciones que faciliten la posibilidad de la adopción. Impulsar la motivación desde lo moral y no desde la eficiencia. Esto puede sonar un poco terrible, pero básicamente yo nunca le pregunto a un director de servicio si es que quiere implementar o no implementar una tecnología o quiere implementar un trámite. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Te importan los ciudadanos? Es difícil la respuesta. Claro. Lo que pasa es que hay 2 opciones. Hacer este proyecto y facilitarle la vida a los ciudadanos, o no hacerlo y hacerle difícil la vida a los ciudadanos. Si no lo vamos a hacer, ¿me podéis mandar un mail diciendo que no te interesan los ciudadanos, por favor? Nunca llega ese mail y la gente trabaja. Es genial. Entonces, en el fondo, tenemos que ser capaces de encontrar ese motivador importante que es que no es simplemente si compro o no compro, si hago o no hago. Nuestro deber, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, y soy un poco psicópata, lo sé, ustedes tienen que levantarse en la mañana desesperados pensando qué pueden hacer por hacer más felices a un ciudadano y en la noche ojalá tener pesadillas pensando en por qué no le han mejorado la vida a los ciudadanos. Ese debería ser el servidor público tipo. Bueno, finalmente, esto que suena muy bonito y suena como una propaganda total de lo que estamos haciendo y mire qué bacanes somos y en realidad es último, creemos que se puede aplicar y se puede aplicar en otras partes porque lo hemos probado. Nosotros hemos hecho el experimento de invitar instituciones y hemos invitado a hartas instituciones que tenían proyectos y nos dijeron, pucha, tenemos este proyecto, no sabemos cómo abordarlo, no tenemos las lucas, qué sé yo, y los invitamos a una sesión de 1 o 2 días y empezamos a pegar papelitos, empezamos a ver qué tecnología, traemos expertos de distintas partes y hemos logrado de repente en 1 o en 2 días sacar un plan de proyecto más chico, más simple, los primeros, lo que se llaman los MVP, que son los Minimum Viable Product, o el producto mínimo viable que puede hacer que una cosa funcione, y nos ha resultado bastante. Tenemos ejemplos incluso internacionales, ya hemos hecho 2 GovCamps, donde lo que hicimos fue juntar a todos los líderes de gobierno digital de los países más importantes de Latinoamérica, los juntamos en el campo, y ahí empezamos con estas metodologías de ideación y definimos el roadmap de lo que queremos hacer como Latinoamérica en términos de gobierno digital, y lo pudimos implementar. Hemos trabajado, invitamos desarrolladores una vez, ¿no es cierto? 60 desarrolladores, 36 horas tenían que desarrollar aplicaciones usando los datos abiertos y estuvimos ahí con ellos, etcétera. Y invitamos a las instituciones, y los invitamos a todos ustedes, a contactarse con nosotros, porque podemos trabajar, se pueden hacer cosas. De repente no se trata de hacer proyectos gigantescos, de repente de hacer proyectos pequeños, pero que tengan sentido, proyectos pequeños que tengan sentido para el que los hace, que tengan sentido para los clientes, etcétera. De ahí, ¿no es cierto?, que la lógica nuestra, que le llamamos el concepto de laboratorio de innovación o garage de innovación, etcétera, tiene que ver con eso.
Con ahora lo que queremos es empezar a transmitir en estas iniciativas. Vamos a hacer durante el año talleres de innovación, talleres de diseño de servicios, talleres de tecnología, una serie de cosas en las que esperamos que todas las instituciones vengan, ¿no es cierto?, y podamos hacer que compartan entre ellas, pero probablemente lo más rico que ocurre es en el coffee break, cuando instituciones se comentan, ¿no es cierto?, oye, yo estoy haciendo esto también, yo estoy haciendo esto también, y se juntan y de repente nos juntamos con ellos y 3 instituciones trabajamos en un determinado proyecto. Y bueno, creo que no quiero seguir aburriéndolo, pero el mensaje es la innovación, que es una palabra tan vaga, ¿ah? Y hacemos estas cosas, yo siempre me siento incómodo en estas cosas de innovación, porque suena como decía Javier, todas estas palabras del management, ¿no es cierto? ¿Ah? Y la innovación, y después saldrá otra, alguien me dijo por ahí, y ya la tendremos. Pero en realidad es algo que podemos hacer, es algo que hacemos cada vez que mejoramos un proceso. Cada vez que se nos ocurre una forma de hacer mejor algo, estamos innovando. La innovación no tiene que ser disruptiva, la innovación no tiene que ser crear el nuevo iPad, no tiene que ser crear el nuevo iPod, ni ninguna de esas cosas. La innovación, yo siempre digo una frase que suena un poco dolorosa, pero la mejor innovación que podemos hacer primero es hacer la pega. Y esa puede ser una tremenda innovación en muchas partes del sector público. Y luego, hacerla mejor aún. Así que eso, los invito a innovar, y cualquier pregunta estoy a su disposición. Quiero pedir un aplauso especial a Hanna, que es nuestra dibujante visual, que hace que esta presentación así sea posible.